Bueno, ya ha pasado algunos minutos de lo que ha sido la conferencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en vivo, junto con el jefe de gobierno porteño, Larreta, y también con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Cuáles son las principales conclusiones que tenemos hasta ahora? ¿Cuál es el principal mensaje? Bueno, que se va a estar dando una apertura escalonada, que se renueva, por supuesto, lo que es esta cuarentena hasta el día 2 de agosto, es decir, hay una nueva fase. Esta fase tiene como característica central no solamente el escalonamiento, sino también la intermitencia, es decir, la posibilidad de que dentro de lo que es la fase se lleven adelante algún tipo de flexibilización en algún caso y después haya alguna marcha atrás. Esto puede llegar a pasar. Y por otro lado, cómo se van deslindando lentamente las responsabilidades, ya que los intendentes, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, van a tener mayor margen de acción, Lucila. Sí, justamente por eso se aguarda a las 17 horas la conferencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a las 18 lo hará el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ahí se va a detallar punto por punto y día por día cómo será esta nueva normalidad. Estamos ya en comunicación con el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, José Ramón Arteaga, porque a pesar de que se van a habilitar más rubros, y esto se lo pregunto a Arteaga, es la primera pregunta, ¿cómo le va, Arteaga? El transporte público seguirá siendo para los esenciales, ¿esto es así? Sí, claramente, así lo ha definido el ministro, en acuerdo obviamente con el presidente. El transporte público de pasajeros habilitado, esto es automotor y ferroviario, porque el de larga distancia está suspendido. El transporte automotor en la zona metropolitana exclusivamente para uso de trabajadores esenciales, con todas las medidas de protocolo de seguridad que tienen que ver con la distancia social que se debe seguir manteniendo, con el uso de barbijo, y desde el Estado nuestra responsabilidad en la protección, en tanto y en cuanto exigir la desinfección en cada empresa, en cada ronda, la ventilación de los mismos y obviamente a los usuarios la utilización del barbijo y el aislamiento del chofer. Arteaga, ¿cuáles son los protocolos, cuáles son los detalles a partir de ahora para aquellos que van a viajar, por ejemplo, en tren, ¿no? Donde en algún momento se habilitó un sistema de turnos? Digo, ¿esto va a estar vigente? ¿Para qué líneas de tren? Lo mismo que pasa con el autotransporte en general. ¿Cómo se va a llevar adelante todo esto? Los protocolos se han ido actualizando en función del crecimiento de la pandemia y de la articulación con todos los operadores, tanto ferroviarios como automotores. Es muy buena tu pregunta. En el ferroviario se ha aplicado con éxito Trenes Argentinos. Su presidente Martín Marinucci aplicó primero en el Mitre la aplicación Reserva tu Tren, después en el Sarmiento, que era uno de los ramales donde más flujo de transporte de pasajeros había, sobre todo en horas pico. A partir de lunes empieza a aplicarse en el San Martín. La aplicación se complementa además con cámaras termográficas que permiten controlar la gran cantidad de pasajeros y el estado de temperatura. Hay mucha continuidad y presencia en la desinfección de andenes, molinetes, estaciones, más de 250 estaciones de trenes en todo el Gran Buenos Aires, en toda la zona metropolitana, que se suma al control de la CNRT en las 199 líneas de transporte urbano. Esto es la verificación en cada una de las líneas que las unidades estén limpias, desinfectadas y en su funcionamiento estén también con ventilación. Y obviamente la característica del usuario en llevar su tapaboca, todos los usuarios con tapaboca, y en el transporte público el aislamiento del chofer en función de garantizar también la tranquilidad a los profesionales y los trabajadores del transporte que también están expuestos cotidianamente al virus. Arteaga, y en lo que tiene que ver con el transporte de larga y mediana distancia, hablo por ejemplo de micros, que sabemos que hoy por hoy no están funcionando. ¿Se habla de plazos? ¿Se evalúa cuándo van a volver a hacerlo? Con las cámaras y con los sectores de representación gremial estamos trabajando a partir del programa Vuelta a Casa, que fue un programa que se implementó ni bien salió la emergencia en el mes de marzo, que garantizó la vuelta a su hogar a miles y miles de argentinos con trazabilidad de temperatura y con seguimiento en función del aislamiento obligatorio que tuvieron tener cada uno de ellos. A partir del contacto, a partir de trabajar incluso los protocolos preventivos sanitarios con las cámaras y con los trabajadores, estamos atentos en función de cuando sea la apertura, cuando afloje el número de contagio y cuando la realidad permita
volver a tener un servicio de pasajeros de larga distancia en función de acondicionar todos los protocolos, las características, las formas de garantía y la seguridad para que, como bien dice el ministro Meoni, no sea el transporte público un eventual lugar o potencial lugar de contagio y que todos los pasajeros circulen y transporten y viajen bien y seguros. Arteaga, ¿y cuál ha sido el resultado del trabajo de la CNRT en las últimas semanas, incluso le diría en los últimos meses, a partir del control, ¿no?, de todo esto que usted está mencionando? Digo, si todas las empresas cumplieron o hubo que sancionar alguna de ellas para que se encuadren dentro de lo que son los protocolos. Mira, fundamentalmente los que más cumplieron también son los usuarios, que son miles y miles de usuarios que primero se quedaron en sus casas. El flujo de pasajeros bajó de 4.200.000 pasajeros día en marzo a 600.000 en los primeros días de abril, y solamente con esta apertura económica ya ha llegado a semanas de julio con 750.000, 800.000. El que primero cumplió, y te agradezco la pregunta, fueron los miles y miles de usuarios en su responsabilidad pública. ¿Y las empresas? También las empresas han cumplido. También las empresas, trabajadores han cumplido, y mucho. Fíjate que el nivel de contagio, tanto en el servicio ferroviario como en el automotor, en el nivel de contagio es mínimo. Y hasta incluso el protocolo los obliga a aplicar un plan de contingencia. Esto es saber a qué autoridad sanitaria y con qué rapidez tienen que acudir los empleados y las empresas en caso de un caso sospechoso. Esto también se ha dado y habla de mucha responsabilidad colectiva, y responsabilidad gremial y responsabilidad empresarial para con el virus. Ahora la etapa que comienza es una etapa obviamente de restricciones en el transporte público, pero también de seguir concientizando, y por eso la importancia de ustedes, los medios de comunicación, en la distancia, en que el usuario y la empresa y los distintos operadores garanticen la distancia en el transporte público de pasajeros, obviamente el tapaboca y barbijos, y nosotros, el Estado, todas las medidas, continuar con las medidas de higiene, de prevención, de desinfección, de limpieza. Y también la otra parte de control, que yo te agradezco la pregunta, tiene que ver con el transporte de cargas. Garantizar los miles y miles de camiones que día a día le garantizan a los pueblos, ciudades, provincias y localidades de toda la República Argentina la logística, los insumos, los alimentos, los medicamentos. En eso está también la CNRT, en un programa que articuló Meoni con el resto de los ministerios de salud, de seguridad, de agricultura, que es el programa YPF, donde 500 estaciones de servicio le garantizan al camión, al transporte de cargas, nada más y nada menos que el descanso, el alimento, el combustible, el aseo, y que puedan circular con tranquilidad. Arteaga, le agradecemos mucho por su tiempo, fue muy amable. Un gusto, a disposición. Gracias.